Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol Fin de Semana. Hoy miles de habitantes de Cauca marcharon en Popayán en medio del Día del Trabajo para pedir que se detenga la violencia en este departamento. La movilización unió en una sola voz a trabajadores, ciudadanos y fieles católicos para pedir que los dejen vivir en paz. Miles de payaneses y caucanos salieron a acompañar al Santo Exeomo, el patrono de Popayán. Hace más de 80 años que la imagen de 4 siglos de antigüedad desfila el 1 de mayo y se ha convertido en símbolo de devoción, pero también del trabajo y laboriosidad. Aunque en el mundo es una conmemoración masiva para pedir mejores condiciones laborales, los payaneses se volcan a las calles a acompañar al santo patrón. En otras ciudades del país pues hacen movilizaciones, protestas, pero aquí en Popayán lo hacemos de manera religiosa, acompañando al Santo Exeomo y pedimos por el trabajo y agradecemos por todas las bendiciones que el Santo Exeomo nos da día a día. El Santo Exeomo, cada 1 de mayo, tiene el trabajo de escuchar las peticiones y favores de los payaneses. Hoy salgo a cumplir una promesa. El año pasado tenía a mi padre muy delicado de salud y gracias a él tengo hoy el privilegio de decir que mi papá fue libre de cáncer. Yo le pido por mi familia, por la salud. Le doy gracias también, porque no solamente es venir a pedir, sino también dar gracias por tener salud, que me permite a través de la salud tener trabajo y poder llevar el sustento a mi hogar. Este año, la procesión tuvo una connotación especial. Orar por las víctimas del ataque terrorista del 25 de abril y recordar que los caucanos merecen vivir en paz. Al Santo Exeomo le pedimos mucho por el dolor de las víctimas, las tenemos en el corazón, oramos por ellas, por sus familias, hay mucho dolor y hay mucho miedo. Le pedimos que nos dé la voluntad de encontrar una ruta. El Santo Exeomo le vuelve a cumplir un año más a la tradición de Popayán. Por las calles de la Ciudad Blanca, el Santo Exeomo llegó hasta la iglesia de Belén, en un solo clamor de los caucanos, que haya paz en el departamento del Cauca. Y en el Parque Caldas, un sector histórico de la ciudad, miles de payaneses se detuvieron para hacer una petición. El clamor especial de la ciudad, del departamento y yo creo que del país entero es la paz y sobre todo en este tiempo electoral. Estamos viviendo una ola de violencia muy fuerte y muy marcada para nuestro suroccidente. Bueno, yo creo que la petición general es tranquilidad, es paz para nuestros territorios, poder estar tranquilos en nuestras casas, con nuestras familias, sin que haya más terrorismo ni muertes injustas. Mucha paz para nuestro departamento y que cesen las hostilidades, que estamos cansados de una guerra absurda. Así vivió el Día del Trabajo la ciudad más católica de Colombia, unidos en una multitud que rechaza la violencia y que solo quiere poder vivir en paz. Y seguimos en esta zona del país para hablarles de los riesgos para conductores y usuarios de la vía panamericana. Las millonarias pérdidas y afectaciones al transporte de carga hacen parte de las preocupaciones que deja la escalada de violencia que se ha registrado en esta carretera. A propósito, en diálogo con Negocios Ditu, Julián Navarro, gerente de la concesión vial Nuevo Cauca, advirtió sobre el impacto que estos hechos están teniendo en la operación del corredor y en la seguridad de quienes lo transitan. Nosotros somos la concesión Nuevo Cauca, encargada de la administración y la construcción de la segunda calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Desafortunadamente, desde el día sábado se han presentado una arremetida terrorista en el departamento del Cauca que ha tenido lugar en nuestro proyecto, específicamente en una de las unidades funcionales entre Popayán y el municipio de Piendamó, donde el día sábado pues, se presentó el lamentable hecho del artefacto en una alcantarilla que al momento lleva 21 personas fallecidas y amenazas constantes, tanto el día domingo, lunes,
martes, miércoles. Quiero preguntar también por el transporte de carga, porque sabemos que esta es una arteria clave para llegar al puerto de Buenaventura. ¿Se tiene de pronto ya una estimación también de los vehículos que se tuvieron que represar por cuenta justamente de esta situación que se registró? Claro que sí, por nuestro corredor vial pasan alrededor de 10.000 vehículos diarios en el corredor vial. Eso es el dato que se tiene de movimiento. Pues efectivamente al estar cerrado el paso vehicular, todos estos vehículos pues tuvieron una reducción o no pudieron movilizarse durante estos días con plena libertad por el corredor vial concesionado. ¿A cuánto están, gerente Julián, ascendiendo las pérdidas diarias para la concesión por cuenta de las alteraciones al orden público? Bueno, perfectamente estamos calculando, todavía no hemos tenido un dato definitivo, pero vamos en nuestras pérdidas hasta el momento calculadas preliminarmente superan los 3.000 millones de pesos. ¿Cree usted, gerente, rápidamente antes de despedirlo, que el apoyo, el despliegue militar está siendo ahora mismo suficiente para ustedes, para todas las personas que hacen parte de esta obra que es muy clave para todo el suroccidente colombiano y también para aquellas regiones a las que nos conecta, para justamente sacarla adelante y que no sigan siendo víctimas de este tipo de atentados que hoy lamentamos todos? Mire, al ejército y a la policía nuestra especial gratitud, o sea, desde que estamos en construcción y específicamente del año 2023 nos han venido acompañando con un contingente de personal. Sin embargo, cuando hay estas arremetidas terroristas, pues sobrepasan la voluntad y el acompañamiento que se tiene por parte del ejército y de la policía en la vía. Entonces, pues hay que mirar qué estrategia toman las autoridades correspondientes para blindar de cierta manera el corredor vial concesionado y que pues nosotros podamos seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta el momento a pesar de todas las dificultades. 7 de la noche, 9 minutos, y en completa calma transcurrieron las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo. Medellín fue escogida por el presidente Gustavo Petro como el escenario para su discurso. Allí se refirió sobre la reforma laboral y la Asamblea Nacional Constituyente. En Bogotá, los ciudadanos se reunieron en diferentes puntos de la ciudad en una jornada que conmemoró la lucha por los derechos laborales. El punto de concentración fue la Plaza de Bolívar en medio de un importante despliegue de seguridad. La jornada transcurrió con normalidad. En Bucaramanga, cientos de trabajadores recorrieron las principales calles de la ciudad pidiendo mayores garantías. La movilización terminó en el Parque de los Niños con actividades culturales. Porque solo unidos podemos conquistar lo que necesitamos para vivir mejor, por una clase obrera, trabajadora, digna, por esa dignidad que no se puede perder, que hay que seguir luchando. Nadie más, sino nosotros los trabajadores, conquistaremos nuestros derechos. En Barranquilla, la marcha inició en la avenida Cordialidad. Los ciudadanos rechazaron lo que llamaron despidos injustificados y presuntas persecuciones contra organizaciones sindicales. Por su parte, las autoridades destacaron el buen comportamiento de los ciudadanos. En Cali, la marcha inició en el sector La Luna y terminó en el oriente de la ciudad, en Puerto Rellena, de manera pacífica, aunque se registró una situación de vandalismo en 2 estaciones del sistema masivo Mío. En Medellín, la marcha que inició a las 9 de la mañana se desarrolló por todo el centro de la ciudad hasta el Parque de las Luces. Para los trabajadores de Colombia falta mucho reconocimiento, obviamente el salario mínimo aumentó, pero faltan más influencias en las empresas privadas, que haya un poquito más de horas extras, en reconocimiento, o sea, muchas cosas más en el tema de honorarios, inclusive también para los que trabajamos contratos de prestación de servicios. Precisamente desde la capital de Antioquia, en su discurso del 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro habló de la reforma laboral que impulsó su gobierno. Las estadísticas dicen que de la riqueza nacional una parte cada vez mayor va hacia la gente que trabaja. Bien, ahora hay más salario formal, ahora hay menos jornada de trabajo. También ratificó que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente será llevada al Congreso el próximo 20 de julio. Lo que queremos es agregarle 2 capítulos. Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad
los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente. Y otro, con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente, la corrupción en Colombia. Aseguró que necesitarán más de 2.500.000 firmas válidas para presentarlas en el Congreso de la República. En Ocaña, más de 1.000 personas resultaron damnificadas por el desbordamiento de un río. La corriente se llevó todo a su paso. Se reportan millonarias pérdidas económicas en el casco urbano y la zona rural. Las lluvias persisten en la zona. Más de 370 familias resultaron afectadas tras el desbordamiento de la creciente del río Tejo. Así lo consolidó el Comité de Gestión de Riesgo que atendió la emergencia. Hasta el momento hemos identificado y caracterizado a 176 familias que prácticamente lo perdieron todo en los diferentes barrios de la ciudad. En la zona rural podrían ser más de 200 familias. En el marco de esta sesión del Comité Extraordinario de Sesión del Comité de Gestión del Riesgo, la recomendación o la decisión que se ha tomado es decretar la alerta amarilla. Estas imágenes muestran la magnitud del deslizamiento. Los afectados lo perdieron todo y tratan de empezar de nuevo. Esto fue terrible, terrible. Eso como a las 6 de la tarde nos avisaron que venía una avalancha y nosotros no tuvimos más que salir porque cuando pensamos en sacar las gallinas, no, ya el agua estaba, mejor dicho. 14 años de sudor, soy madre soltera, tengo una nietecita de 9 meses, perdí todo, como te das cuenta, pero bueno, son cosas de Dios, será para cosas mejores. Y a la lucha seguiremos. La situación de los afectados despertó la solidaridad de los ocañeros, que recogen ayudas en varios puntos. Pidiendo más que todo pues, productos de alimentación, de alimentos, agua. También requerimos lo que es comida hasta para las mascotas, porque hay refugios donde pues, prácticamente también lo perdieron todo. Camas, colchonetas. Las autoridades continúan desarrollando labores de atención, recuperación, limpieza, además del monitoreo de caudales ante la alerta amarilla decretada por los entes correspondientes. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Hoy fue noticia la reacción del interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina, que habló en Noticias Caracol en Vivo a propósito de la orden de arresto en su contra. Tiene que ver con el desacato de una tutela de una mujer que exigía el dinero de un medicamento de alto costo, una mujer de la nueva EPS. Él dice que esta tutela y este fallo es institucionalmente válido, pero individualmente no es válido. Asegura que le van a devolver el dinero a esta mujer de una tutela del año 2025 y a propósito de la orden de arresto, justamente por el juzgado 25 de conocimiento de Bogotá. Escuchemos a Jorge Iván Ospina. Institucionalmente merecida la tutela, individualmente no creo que sea merecida, porque si oportunamente nos hubiésemos informado, hubiésemos pagado lo que efectivamente la señora pagó para poder salvar su vida y haberse realizado esta terapia endovascular por el aneurisma cerebral, que en el mes de diciembre fue intervenido. De otro lado, recordemos que también ha sido noticia recientemente la indagación que inició la Procuraduría para determinar si Jorge Iván Ospina cumple o no los requisitos para liderar esta intervención de la nueva EPS. Hoy fue noticia la confirmación por parte del Ministerio de Salud del segundo caso de viruela símica o Mpox en la variante 1B, esta vez en Bogotá. El virus fue identificado en un hombre de 45 años quien llegó desde España y permanece aislado en su hogar, estable y bajo vigilancia médica. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que por prueba de laboratorio el 29 de abril de este año el paciente salió como caso sospechoso y este viernes el Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia del virus. Las autoridades mantienen activos los protocolos de prevención. Hoy fue noticia la inspección de 2 cilindros bomba que fueron ubicados en los departamentos de Huila y Tolima, luego de una inspección minuciosa de las autoridades
pudieron concluir que ninguno de estos artefactos tenía explosivos en su interior. El primero de estos hechos se registró en el departamento del Huila, en donde un cilindro ubicado en la ruta 15 entre Terio y la vía que comunica a Baraya bloqueó la carretera por varias horas. Y en esta verificación las autoridades se dieron cuenta que se trataba de un artefacto que era falso. Y el segundo de ellos, una falsa alarma por un cilindro que fue dejado en la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Acacías. Estos hechos, de acuerdo con las autoridades, estarían siendo estrategias y tácticas de los grupos armados para causar temor en todo el país. A esta hora es noticia en La Guajira que en medio de un operativo por parte del Gaula Militar lograron rescatar a 15 trabajadores de una finca ganadera en zona rural de Riohacha. Varios sujetos llegaron hasta este punto y retuvieron a estos trabajadores con la finalidad de hacerle exigencias económicas al propietario de la finca. Este, al negarse, puso en conocimiento de los hechos al Gaula Militar, quien de manera inmediata inició un operativo de rescate. Los delincuentes se dieron a la huida y se llevaron cerca de 3 millones de pesos, algunos objetos de valor y varios computadores. Las personas rescatadas en estos momentos están bajo custodia del Gaula Militar. Colombia decide 2026, faltan hasta el momento 29 días, 12 horas, 30 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y es momento también para activar el radar de la política. El candidato presidencial, lo ven aquí, Iván Cepeda, habló este domingo desde la Plaza de Bolívar en Bogotá. En su discurso se refirió al rol que deben tener los ciudadanos. El aspirante del Pacto Histórico, quien en las últimas horas recibió el apoyo del Comando Central Unitario, que reúne a varias centrales sindicales, cuestionó la postura de la también candidata Paloma Valencia frente a la reforma pensional del gobierno Petro. Además, dijo en plaza pública, ojo a esto, que ha llegado el tiempo de ser poder constituyente. Veamos. Y nuestra revolución pacífica ya nadie podrá detenerla, porque la decisión de nuestro pueblo emana de una convicción que tiene raíces muy hondas y porque hemos comprendido que ya no basta solamente protestar. Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente, que es al mismo tiempo transformador y vigilante. A propósito de Iván Cepeda, hoy se conoció que el Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de la consulta de octubre de 2025. Noticia en desarrollo. Por lo pronto, hablamos también de Paloma Valencia, quien criticó la propuesta de una constituyente. Desde la Ceja Antioquia, la senadora y candidata presidencial criticó la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que los problemas de Colombia se solucionan desde el territorio. Escuchemos. Los problemas de Colombia se solucionan gobernando, y gobernar es ir con los colombianos, hablar con ellos, entender los problemas y solucionar. Una Colombia que funcione no es escribir nuevas constituciones, es poder sentarse con los colombianos, entender los problemas y resolverlos. Para eso está la plata. El presidente Petro dice que no lo dejaron gobernar, citico, que porque no le salieron los proyectos en el Congreso. Mire otra vez, él cree que los problemas se solucionan escribiendo en un papel. De otro lado, Abelardo de la Espriella a esta hora, a través de un live en redes sociales, está hablando sobre la Asamblea Nacional Constituyente que ha mencionado el presidente Gustavo Petro. El candidato presidencial mostró reparos a esta idea. Esto ha dicho hasta el momento. Una constituyente que no tiene otro objeto a atornillarse al poder, a cambiar las reglas de juego, para socavar la libertad, la democracia y la institucionalidad. Desde ya lo decimos claramente, sin ambajes, sin eufemismo, eso es un horror que no vamos a tolerar. La Constitución no se cambia. José Manuel y yo vamos a defender la Constitución del 91.
7:33. A 4 semanas de las elecciones presidenciales, varios partidos políticos ya definieron a qué candidato presidencial apoyarán para la primera vuelta. Empezamos a revisar esa fotografía. Empezamos por Abelardo de la Espriella, a quien cerró desde un inicio la puerta a recibir el apoyo de partidos tradicionales. De la Espriella tiene el respaldo de Salvación Nacional y Colombia Justa Libres. Ahora, también en el caso de Paloma Valencia, el aspirante tiene el apoyo del Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, Oxígeno, el Partido Conservador, el Partido de la U y Liberal. Del lado del candidato Iván Cepeda, cuenta con el apoyo del Pacto Histórico, de En Marcha, la Alianza Verde, Esperanza Democrática, Comunes y el Movimiento Libres. Ahora también, en el caso de Cambio Radical, ojo a esto, esta colectividad dejó en libertad a sus militantes. Y por los lados del partido Mirafuentes de esa colectividad señalaron que la decisión de a qué candidato apoyarán la tomarán, como es su tradición, en segunda vuelta. Y mientras tanto, las fuerzas militares han estado trabajando durante más de un año en el denominado Plan Democracia para garantizar el buen desarrollo de las elecciones. Hoy están enfocados en fortalecer la seguridad y la ofensiva militar en el Cauca. A 4 semanas de la primera vuelta presidencial, las fuerzas militares tienen diseñado un plan de fortalecimiento de la seguridad de los candidatos y también de las zonas del país que requieren mayor atención en medio de este proceso electoral. Hoy en día tenemos unos esquemas de acuerdo al nivel de riesgo para cada uno de los 13 candidatos a la presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales. Cada uno ha recibido la evaluación, el esquema de acuerdo al nivel de riesgo que tiene. Es una responsabilidad que tiene directamente la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. Esta estrategia militar está en curso, en especial para el Cauca, región del país que en los últimos días ha vivido ataques terroristas. Y es que las fuerzas militares han identificado 47 municipios con el más alto riesgo de violencia electoral relacionada con alteraciones del orden público en el Bajo Cauca, en Catatumbo, Chocó y Antioquia. Hoy en día, y de acuerdo a la situación que no solamente vivimos en el suroccidente del país, sino en todo el territorio nacional, pues lógicamente estamos evaluando qué municipios podrían tener algún tipo de atención especial por parte de la fuerza pública. En el Plan Democracia también se ha priorizado la seguridad de los candidatos y el fortalecimiento de sus esquemas de protección ante las amenazas que han surgido contra algunos de ellos. Es innegable una situación compleja que hemos vivido durante la semana anterior, más de 44 atentados terroristas en el suroccidente, enfocados especialmente en el departamento del Cauca. La instrucción que hemos recibido por parte del señor general, comandante general de las fuerzas militares, es hacer la evaluación con la registraduría, en el trabajo coordinado que hacemos con la Policía Nacional, y al momento pues debo decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento que mantenemos nuestro dispositivo. Son más de 230.000 uniformados en todo el país quienes cuidarán las elecciones del próximo 31 de mayo. Y cerrar de la política fin de semana recordando que para esas elecciones presidenciales que serán el próximo 31 de mayo están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos. 7:47 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Y a Boyacá fue trasladado el cuerpo del ciclista Cristian Camilo Muñoz, quien falleció luego de un accidente en Europa. Familiares y amigos le rindieron homenajes a este deportista que puso a soñar a las nuevas generaciones con este deporte. El cuerpo de Cristian Camilo Muñoz fue recibido en Venta Quemada, Boyacá. Amigos y familiares despidieron con lágrimas al escarabajo que puso a soñar con su talento a su tierra natal. El recibimiento para Cristian Camilo es un homenaje a él. La verdad que sentimos esa eterna gratitud a todas las personas que estuvieron allí acompañando desde el peaje de Albarracín, a los ciclistas, motociclistas, la gente con sus carros, con sus banderas, todo alusivo a Cristian. Con una carrera destacada en el ciclismo, los sueños de Cristian se apagaron el pasado 24 de abril luego de adquirir una infección de difícil manejo tras sufrir un accidente mientras participaba con su escuadra NU en Europa. Ha sido una persona que fue muy
dada a nuestros niños, a nuestra juventud. Era una persona que tenía bastantes valores, que con su dedicación, con su disciplina, logró llegar a donde él pudo llegar, a disfrutar de estos triunfos que tuvo en muchos eventos ciclísticos a nivel nacional y a nivel internacional. En su tierra siempre lo vieron como un ejemplo a seguir. Sabían de sus esfuerzos, de su entrega y de la pasión con la que pedaleaba, y lo convertía en un verdadero escarabajo. Realmente este es un motivo de cariño, de afecto hacia la familia, hacia él como un gran héroe de nuestro pueblo, porque él siempre, donde quiera que iba, siempre dejaba en alto el nombre de Venta Quemada. Mañana se realizarán las honras fúnebres de Cristian Camilo Muñoz en horas de la tarde en su tierra natal. 7:49 en Colombia. El Ministerio de Salud actualizó las reglas para acceder a la eutanasia, una norma que amplía el derecho a decidir sobre el final de la vida, elimina barreras y cambia puntos clave para pacientes, médicos y familias. La resolución responde a fallos de la Corte Constitucional que exigían facilitar el acceso y garantizar este derecho sin obstáculos. Con esta resolución, el Ministerio de Salud unifica todo el procedimiento sobre muerte digna en Colombia. Uno de los cambios más importantes es que ya no se exige que el paciente esté en etapa terminal para acceder a la eutanasia. Según el documento, a partir de ahora, cualquier persona con una enfermedad grave e incurable, una lesión corporal o una condición de salud extrema que genere un sufrimiento intenso e insoportable, puede solicitar el procedimiento, incluso si no está en los últimos meses de vida. Se está refiriendo a la parte de salud extrema. Son situaciones, uno, cuál es el pronóstico del paciente. Dos, cuál ha sido la respuesta al tratamiento de esa enfermedad que el paciente tiene. Y tres, la funcionabilidad que tiene el paciente con relación a su actividad diaria asociada a su enfermedad. Eso no debe ser una conducta de buenas a primeras. Tiene que seguir unos pasos y tiene que estar ceñido a la reglamentación de la ley. La resolución es clara en que morir de forma digna no se limita a la eutanasia y amplía las opciones para que los pacientes decidan con otras dos rutas: los cuidados paliativos, enfocados en aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender o iniciar tratamientos que prolongan el sufrimiento. Cuidado paliativo son todas aquellas medidas desde la medicina que se conocen para aliviar el sufrimiento humano. Entonces hay medidas a través de fármacos analgésicos, hay medidas de terapia de apoyo psicológico o psiquiátrico, de acompañamiento. O sea, en otras palabras, hacer que el paciente tolere el dolor. Otro cambio sustancial está en el llamado consentimiento sustituto, que tendría lugar cuando el paciente presente circunstancias clínicas que lleven a una situación de incapacidad para la toma de decisiones. Habrán situaciones en que la persona no tiene la capacidad mental o la capacidad funcional para poder tomar una decisión. Entonces, un representante familiar o un representante legal de la familia puede tomar esa decisión. La resolución pone en el centro la autonomía del paciente, quien decide cómo quiere enfrentar el final de su vida, de acuerdo con su dignidad, sus creencias y su concepto de calidad de vida. Además, introduce el concepto de apoyos interpretativos de la voluntad, que no reemplazan la decisión del paciente, sino que ayudan a entender lo que esa persona ya había expresado. Respetar la autonomía que parte de esa autodeterminación y de ese reconocimiento de su dignidad como persona ante situaciones especiales. Para verificar el cumplimiento de los requisitos en la solicitud, los comités interdisciplinarios de eutanasia, integrados por un médico especialista, un abogado y un psicólogo o psiquiatra, se mantienen. Entre otros puntos, la resolución reitera que las EPS e IPS deben contar con una ruta clara desde la solicitud del paciente hasta la verificación clínica y el registro institucional para evitar demoras administrativas.
Una comunidad indígena en Berá, en las montañas de Risaralda, revela los horrores de la mutilación genital femenina, una práctica que aún se realiza en Colombia y que ha causado la muerte de cientos de niñas por hemorragias o infecciones. El reportaje es de Alba Santana, de la agencia de noticias AFP. Yo pregunté a mi hermana mayor que si a nosotros le habrían hecho eso, porque yo no sabía nada de eso. Ella me dijo, sí, mija, a nosotros sí. A todos nosotros que somos mujeres nos hicieron eso. Eso todo, antiguamente las abuelitas hacían eso a nosotros, sí. Alejandrina Guasorna nació en estas montañas cubiertas de cafetales del occidente de Colombia, territorio ancestral de los pueblos Embera. Supo que había sido víctima de mutilación genital cuando empezó a escuchar rumores. En la comunidad indígena, la ablación del clítoris es un tema tabú, por eso tardó mucho en entender por qué tantas niñas morían al nacer. Preguntaban a ella, a la gente que habían traído al niño para sepultar, preguntaban que qué había pasado fue la niña. Decían que no sabían nada, que no sabían nada. Así quedó. Cada momento traían niñas muertas. No hay cifras oficiales sobre la práctica, pero una ONG estima que solo entre 2020 y 2025 se efectuaron más de 200 mutilaciones genitales en Colombia. La ablación se practica al nacer. Las parteras usan una navaja o un clavo hirviendo, con un alto riesgo de hemorragia e infección. El problema es que uno ve incluso los pacientes entran en sepsis y pueden incluso llegar a morir por el tipo de prácticas, pues lo que les produce. Y aparte de eso, cuando la mutilación es tan mayor, o sea, cuando lo que les digo que les quitan los labios y que solo queda la entrada del uréter y de la vagina, pues obviamente eso puede tener muchos problemas, pues, y complicaciones en el parto específicamente, porque los bebés no pueden salir. Colombia es el único país de América Latina donde se practica la mutilación genital. La teoría más sólida sostiene que la práctica llegó desde África, donde según la ONU todavía ocurre en 33 países. En las comunidades donde se practica, la ablación supuestamente evita que esas niñas se conviertan en chicas fáciles o que su clítoris se transforme en un pene. A las parteras también decían que no puede dejar eso porque se crecían, decían, que se crecían como hombre, sí. Que por eso es que lo mutilaban. Sin clítoris, las mujeres ya no pueden sentir placer. Etelvina Queragama cuenta así que nunca sintió nada más que dolores desde su primera relación sexual. Cuando ese día, momento, sí me sintió, siempre apenas me sintió dolores. Esto todo como me sintió ese dolor por aquí, por dentro, como que me han aporreado. Para erradicar la práctica, algunas mujeres en Vera y legisladoras presentaron por primera vez un proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso. Su objetivo es prohibir la mutilación, pero sin castigos de cárcel para las parteras, a quienes consideran víctimas de la falta de información. Siempre nos victimizan, nos critican, que somos peores que porque asesinamos nuestras propias hijas, pero no ven que fue algo impuesto, que fue algo que nos impusieron, que no es algo de nosotros. El proyecto de ley prevé principalmente acciones de prevención, la formación del personal de salud y, sobre todo, educar a las comunidades indígenas, incluso en los territorios más apartados, para que en un pueblo como este la mutilación nunca más vuelva a llamarse curación. Yo tengo una niña de 12 años. Y pues ella sí me ha preguntado, abuela, ¿qué es la mutilación? ¿Qué es la curación? Y pues a mí como abuela, a mí no me da como vergüenza decirle, porque es algo, pues yo le digo, mija, gracias a Dios usted no le tocó pasar por ahí, pero de pronto hay muchas compañeritas que usted tenga que sí, y que ellas no lo pidieron. Según Naciones Unidas, en todo el mundo, 230 millones de mujeres han sufrido una mutilación genital. 7:57, un reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos encendió las alertas en el sector energético del país al evidenciar una caída en la producción de petróleo y un panorama cada vez más preocupante en materia de gas para abastecer los hogares, el comercio y la industria.
Se encienden las alarmas en el sector energético del país. El más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos evidencia una caída en la producción de petróleo que se ubicó en 740.497 barriles por día, una ligera reducción frente al mismo periodo del 2025. La producción de crudo cae un 2.26%. En este momento estamos experimentando un colapso de las reservas de gas natural y un estancamiento en la producción de petróleo, también con un declive de las reservas. Y es que el punto más crítico está en el gas. Con corte a marzo, la producción de este recurso clave para el consumo diario, la generación de energía y la industria cayó un 15%, profundizando el riesgo de desabastecimiento. Frente al gas, lo que sucede es que sigue cayendo en relación con lo que teníamos y el cuante porque la declinación sigue manteniéndose. Entonces ya hoy estamos en un 23% de importación de gas. En ese contexto toman fuerza los proyectos de importación y exploración para cubrir el déficit. Iniciativas como Sirius y nuevas plantas de regasificación se vuelven determinantes en un escenario en el que el faltante del gas podría alcanzar el 20% este año y escalar al 57% en 2030 según Naturgas. Efectivamente tenemos un portafolio de unos 14 proyectos posibles de regasificación, pero la mayoría de ellos tienen trabas, dificultades de tipo ambiental, de permisos, de consultas con diferentes tipos de comunidades. Es importante, es muy importante, es crítico para Colombia que antes de finalizar el año entre al menos 1 o 2 proyectos. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta caída responde a la declinación natural de los campos, así como a problemas técnicos como el aumento de agua y migración de sólidos en los pozos, en un escenario que pone sobre la mesa la urgencia de nuevos contratos de exploración y de destrabar los trámites que hoy retrasan proyectos clave para garantizar el abastecimiento energético del país. 8 de la noche, 7 minutos. En otras noticias, Caracol del Día, en audiencia pública fue presentado el proyecto de extensión de la primera línea del metro de Bogotá, que busca que el trazado llegue hasta la calle 100 con 3 nuevas estaciones. Aquí los detalles. La primera línea del metro de Bogotá ya proyecta su crecimiento. Actualmente contempla 16 estaciones desde el patio Taller de Bosa hasta la calle 72. Pero en las últimas horas se conocieron los diseños de las 3 nuevas estaciones que extenderían el trazado hasta la calle 100. Las estaciones se aumentan, 3 estaciones más, o sea que la línea 1 ya pasaría de tener 16 estaciones a 19 estaciones. En esta animación presentada por la China Harbor Engineering Company, socio mayoritario del consorcio que construye actualmente el metro de Bogotá, muestra cómo quedaría cada nueva estación. La número 17 estaría ubicada en la calle 84 y tendría conexión directa con las estaciones de Transmilenio calle 85 y Virrey. Luego, la estación número 18 en la calle 92, con conexión con el Regiotram del Norte. Y por último, la estación 19, ubicada en la calle 102, con conexión a Transmilenio sobre la autopista y sobre la troncal de la carrera 68. El proyecto tiene, digamos, 18 meses de preconstrucción, lo que son la parte de diseño definitivo, redes, previal, y 48 meses de construcción. La extensión, con un costo cercano a los 3.2 billones de pesos, tendrá un 70% de financiación privada y el 30% restante con vigencias futuras. Aprovechando, digamos, la inercia de trabajo que vamos llevando, una vez, digamos, esto ha sido aprobado por la alcaldía, por la empresa Metro Bogotá, y va a ser una licitación pública. Si tenemos la suerte de quedarnos, digamos, adjudicados para proyecto, iniciaríamos la fase de preconstrucción de inmediato. Desde el Consejo de Bogotá celebran el nuevo paso que tiene el proyecto de extensión nacido en el Cabildo Distrital. Todavía falta la evaluación que tendrá que hacer la ciudad a través de la empresa Metro, que tiene que contratar unos calificadores independientes que tomarán una decisión definitiva. Entonces sí nos llena de mucha felicidad que ese sueño de que el artículo 14 se va a materializar en un proyecto ahora ya visible, pero hay que esperar todo lo que sigue. Estaríamos hacia 2031, finales 2032, iniciando la parte de operación de la extensión. Durante la socialización recibieron comentarios y recomendaciones de distintos sectores para retroalimentar el proyecto que mejore el transporte en la capital del país.
La última novela del escritor Gilmer Mesa explora la tragedia de los desaparecidos en Colombia, la indolencia de un Estado que ha sido incapaz de escuchar a las familias de las víctimas y de reconocer su dolor, así como de la violencia que atenaza al país. Juan David Laverde habló con Mesa en la Feria del Libro de Bogotá. Gilmer Mesa, escritor, hablemos de su cuarto libro, su cuarta novela, Los espantos de mamá. Un libro que, más allá, digamos, del simbolismo que hay alrededor de estos personajes míticos, habla sobre los desaparecidos. ¿Por qué hablamos tan poquito de los desaparecidos en Colombia cuando sabemos, según las cifras oficiales, que hay más de 120.000 personas desaparecidas? Gilmer. Sí, los desaparecidos yo creo que es uno de los fenómenos más complejos que tenemos en la sociedad, justamente por eso, porque como no hay un hecho tangible, no hay un cuerpo, no hay nada, no hay sino una queja, un reclamo que se queda y se difumina muchas veces en el aire, la gente solemos pasar por ese tema muy elípticamente. Y cuando uno empieza a revisar esas cifras vemos que deberíamos tener mucho más impulso y que deberíamos en realidad estar espantados porque en un país una persona salga por la mañana de su casa y no vuelva a aparecer. De hecho, usted escribe algo y lo quiero leer. Dice, lo grave es que idéntico mecanismo analítico aplicamos para el crimen y el delito. Está hablando de los espantos. Lo aceptamos en nuestra cotidianidad solo como anomalía y no como algo espantoso, lo que nos convierte en alcahuetas que normalizan cualquier atrocidad domesticándola. ¿Ese cree usted que es uno de los rasgos que tenemos en nuestro ADN colombiano? Por supuesto, y de hecho creo que tenemos un vicio muy complicado y es que hemos dado por sinónimo lo común con lo normal. Aquí porque una cosa pase muchas veces y se repita en el tiempo, que sería lo común, lo hemos normalizado. Y desde todo punto de vista no es normal que la gente se desaparezca, no es normal que haya tantos asesinatos, no es normal que la violencia sea uno de nuestros principales rasgos del carácter. Pero como se repite tanto, entonces nos hacemos los bobos. Y lo que es más teso es que nos parece también que lo indicado siempre es poner los temas difíciles bajo la alfombra, ¿cierto? Como dice mi mamá, barrer por donde pasa la suegra, ¿cierto? Pero eso en esos rincones que es donde anida de verdad nuestros verdaderos problemas, es lo que a mí me gusta esculcar para que al menos tengamos la posibilidad de traer esos temas sobre la mesa y empezar a discutirlos como estamos haciendo en este momento. El narrador sufre a lo largo del libro porque está peleando con este fantasma del alcohol, es un borracho. ¿Por qué quiso traer a esta novela y a este narrador ese conflicto que probablemente muchas personas están viviendo, pero que al igual que con el tema de los desaparecidos, la muerte, la violencia, de eso no se habla, Gilmer? A mí me parece que el narrador de esta novela necesitaba haber atravesado un infierno personal como era el infierno del alcoholismo o estarlo atravesando para poder tener una consonancia con el infierno que se está dando alrededor de él. Trabajar en este cementerio donde pasan estas cosas, que la mamá le vaya contando también esta infernación que ha sido este país. Entonces me parecía que el alcoholismo del narrador también tenía mucho que ver con este mismo descenso hacia los infiernos y que por eso era necesario tratar ese tema y tratarlo desde ese punto de vista, porque a mí me ha causado como algún tipo de distancia cuando yo veo que los autores toman la literatura como para contar sus vidas sin ningún propósito, ¿cierto? Y terminan siendo casi como novelas o libros de chismes, de todo lo que han bebido, con cuántas personas se han acostado, etc. Eso tiene que tener un propósito narrativo y un propósito ficcional dentro del universo literario que uno está creando. Y en este caso, pues yo mismo sí he tenido muchos problemas con el alcohol, pero era importante no que el autor los hubiera tenido, sino que ese narrador estuviera atravesando esos infiernos para poder dar cuenta de por dónde era que estaba trasegando. Claro, Gilmer, todas las historias que se recogen acá, hay por supuesto un simbolismo tremendo alrededor pues, de esos espantos que son mitos desde siempre, que usted los lleva a su barrio
para demostrar que la Llorona siempre ha estado ahí, o que otros espantos con los que solían, digamos, asustar a los niños, siempre han estado ahí? ¿Qué era lo que usted exactamente buscaba cuando de alguna manera saca del mundo del mito estos personajes y los pone pues al lado del vecino? Pues justamente eso, porque siempre me ha llamado la atención ese poder que tenemos nosotros de endilgarle una capacidad de espanto a entelequias y a cosas metafísicas que no son realmente tan espantables, y no tenemos esa misma capacidad de espantarnos por cosas que tenemos en la cotidianidad que sí nos deberían espantar. Horrorizar, ¿cierto? Que se mate al vecino, que se desaparezca al vecino, que entre todos nos hagamos los bobos, pasémonos los que aquí no pasa nada, ¿cierto? Esa indolencia, que así se llama un capítulo de hecho, esa indolencia frente al daño ajeno, sí me parece que debería ser horrorosa y que sería lo que nos tendría que mantener espantados. Hilmer, aquí hay una especie de homenaje a las víctimas, a esas víctimas desoídas, a esas víctimas que no aparecen en ninguna parte, a esas víctimas que están permanentemente tocando de la puerta al Estado y el Estado les devuelve un portazo. ¿Qué quería usted, digamos, explorar alrededor de todas esas personas que han sido desoídas históricamente en Colombia? Sí, lo que pasa es que cuando decís un homenaje yo me siento como que yo fuera el llamado a... pero así uno lo puede entender también. Sí, pero ese papel sí me parece que es incluso muy superior a lo que esas personas significan, porque es que ese dolor, eso es sagrado, y yo creo que no somos lo suficientemente respetuosos con eso. Entonces, más que hacer un homenaje o eso, es como llamar la atención a que de verdad, es decir, eso no es charlando, esta gente está atravesando verdaderos infiernos, y si al menos uno a través de una ficción puede hacer que la demás gente, cuando se encuentre con una situación como esta, cuando vea a alguien que esté reclamando por esto, no sea tan indolente de hacerlo a un lado, de mirarlo con desprecio, sino que le otorgue el respeto que se merece ese reclamo. Yo creo que con eso voy melo. Voy Melo, vamos Melo. Hilmer, muchas gracias por esta entrevista, por el libro, y a todos ustedes, léanse Los espantos de mamá, si no les gustan me reclaman en Caracol. Muchas gracias. Ahí está el compromiso con Juan David. 8:17 en Barranquilla abrió sus puertas un nuevo espacio para comercializar los productos de artesanos del Atlántico. El proyecto busca beneficiar a 4.000 familias. Turistas y habitantes del Atlántico ya no tienen que trasladarse hasta los municipios para encontrar los productos de los artesanos del departamento. Esta nueva tienda, inaugurada por la gobernación, no solo exhibe sus creaciones, también representa una oportunidad de ingresos para miles de familias artesanas. Era más difícil de pronto llegar o hasta Uciacurí puntualmente, o contactarse directamente con los artesanos, de pronto no tener una respuesta oportuna por parte de ellos, o simplemente la expectativa realidad de pedir estos individuales y me llegaron estos otros. Digamos que aquí en la tienda, al llegar a comprar aquí directamente, podemos darnos cuenta que lo que nos estamos llevando es de calidad. Cada pieza elaborada con materia prima local y diferentes técnicas cuenta una historia que sobrevive al tiempo y que se ha tejido de generación en generación. Esto es un asunto ya de mayor responsabilidad, porque entonces ya estoy vinculado a todo este gremio de artesanos, gracias a ella, que se atrevió a hacer un proyecto como este. Una iniciativa que va más allá de lo comercial y que busca fortalecer el orgullo por lo autóctono, conectando a los ciudadanos con la riqueza cultural del Atlántico. Yo creo que la gente lo aprecia y lo valora, y cada vez más. Es increíble cómo hace 10 años nuestras artesanías prácticamente no estaban puestas en un lugar lujoso de la casa, y hoy sí lo están. Hoy la gente se muere por tener una artesanía y la valora y sabe que hay una historia detrás de ella. El nuevo espacio se convierte en una vitrina viva donde las manos de los artesanos siguen contando la historia del Atlántico, con más oportunidades para llegar a nuevos hogares y mantener viva su tradición. 8 de la noche, 25 minutos. Un hermoso oso andino fue avistado por campesinos en Boyacá, quienes junto a las autoridades están atentos para evitar que corra algún tipo de riesgo.
El animal habría perdido su rumbo en los alrededores de su hogar en el páramo de Huacheneque. Esta imagen captada por campesinos evidencia la presencia en la zona de un ejemplar de oso andino. Su imponente cuerpo en medio de los verdes paisajes genera también una preocupación. Lo vimos en veredas como Juncal y Sisa, que son veredas un poco bajas, un poco distantes del área de páramo donde es el lugar de hábitat. El páramo de Huacheneque es su corredor biológico y las autoridades están atentas porque es importante que regrese a la zona de reserva. Este ejemplar había sido localizado antes en otro punto del municipio. Tenemos equipo en la zona, tenemos personal en la zona especializado para hacer que el animal llegue a su hábitat, que es el área de páramo, que es un área protegida. Tiene una dieta muy variada que incluye frutos, raíces, bayas y brotes, ayudando además a dispersar semillas en largas distancias que impactan en la regeneración de los bosques. Junto con la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, hemos articulado trabajo pedagógico para que todos nuestros habitantes conozcan de la riqueza de esta especie y trabajemos todos en conjunto para conservarla y cuidarla. No agredirlo. Ellos no son agresivos con la comunidad, pero si uno lo agrede, obviamente ellos se agreden. Ya que ellos son una biodiversidad para el territorio. No se descarta que este oso andino presente comportamientos de desorientación. Por eso las autoridades, en conjunto con la comunidad, siguen en la zona para evitar cualquier situación que lo ponga en riesgo. Y para el cierre les contamos que nació un nuevo cóndor andino en Cundinamarca, una noticia que emociona porque representa un nuevo logro para la conservación de esta especie emblemática para el país. Su proceso fue acompañado por expertos. Con guantes listos y equipos preparados, las cámaras de monitoreo ya estaban encendidas. Comenzaba el registro de un momento clave para la conservación de la vida. Golpes suaves desde el interior anunciaban los primeros intentos por abrirse paso. Frente a la cámara, cada movimiento marcaba el inicio de un proceso natural y decisivo, la llegada al mundo. Es algo con lo que ellos vienen, que les permite romper la cáscara. A través de un pequeño orificio empezó a asomarse su pico. Así comenzaba el nacimiento de Catleya. Ese fue su primer sonido, un llamado que confirmó su llegada y que fue recibido con emoción por el equipo que acompañó el proceso. Con un abrazo celebraron el nacimiento de un nuevo cóndor para el país. Son más de 600 personas que intervienen en el nacimiento, tanto preparando la alimentación, el cuidado de sus padres y, por supuesto, instituciones como la Corporación Autónoma. Ese gran apoyo que nos han brindado es clave para que estos proyectos de conservación continúen en el tiempo. Pues en Colombia está catalogada como vulnerable debido a la pérdida de su hábitat por envenenamiento y por presiones antrópicas dentro de nuestro país. Realmente estos huevitos solamente se pueden tener de 2 a cada 3 años, entonces es muy importante pues porque su índice de reproducción es muy bajita. Con este nacimiento ya son 3 los cóndores registrados recientemente en el programa realizado por esta corporación, en alianza con la Fundación Parque Jaime Duque, un avance que fortalece los esfuerzos por la conservación de la especie y el equilibrio de los ecosistemas en la región. Y con estas hermosas imágenes terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya viene el rastro. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.